Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana que invita a las congregaciones a leer la Biblia completa en este año 2024. La versión bíblica que estaremos utilizando es la Nueva Versión Internacional. Comparte esta lectura de la Biblia con las personas que están cerca tuyo. Y si quieres participar leyendo alguna de las lecturas en los días que siguen a lo largo del año, ponte en contacto con las personas responsables en tu congregación. Nuevo Testamento, Marcos capítulo 6, versículos 1 al 52. Un profeta sin honra. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que lo escuchaban. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿Acaso no es el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar unos pocos enfermos al imponerle las manos, y él se quedó asombrado por la falta de fe de ellos. Jesús envía a los 12. Jesús recorría los alrededores, enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera también, y expulsaban a muchos demonios y sanaban muchos enfermos, ungiéndoles con aceite. Decapitación de Juan el Bautista. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado y por eso tenía poder para realizar milagros. Otros decían que era Elías, y otros, en fin, afirmaban que era un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó: Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Felipe, y Juan había dicho a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Por eso, Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, dijo el rey a la muchacha, y prometió bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado,
pero no quiso desairarla a causa de sus juramentos y en atención a los invitados. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se le entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Jesús alimenta a los 5,000. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado, y cómo no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, y Jesús dijo: vengan conmigo ustedes dos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes de ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría más de 6 meses de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos, comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Jesús camina sobre el agua. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaron al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada, vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, a verlo caminar sobre el agua y creyendo que era un fantasma, y se pusieron a gritar, llenos de pánico por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían endurecido el corazón y no habían comprendido lo de los panes. Antiguo Testamento. Censo de las tribus de Israel. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el día 1 del mes segundo, en el 2.º año después de que los israelitas salieron de Egipto. Le dijo: hagan un censo de toda la comunidad de Israel por clanes, por familias patriarcales, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Tú y Aarón reclutarán por escuadrones a todos los varones israelitas mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar. Para esto contarán con la colaboración de un hombre de cada tribu, que sea jefe de una familia patriarcal. Los encargados del censo. Estos son los nombres de quienes habrán de ayudarles. Por la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Por la de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. Por la de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Por la de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Por la de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Por las tribus de los hijos de José, Elisama, hijo de Amiud. Por la tribu de Efraín, y Gamaliel, hijo de Pedasur, por la de Manasés. Por la tribu de Benjamín, Abidán,
hijo de Gedoini. Por la de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. Por la de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Por la de Gad, Eliasad, hijo de Duel. Por la de Neptalí, Agirá, hijo de Enam. A estos la comunidad los nombró jefes de las tribus patriarcales y comandantes de los escuadrones de Israel. El censo y sus resultados. Moisés y Aarón tomaron consigo a los hombres que habían sido designados por nombre, y el día 1 del mes segundo reunieron a toda la comunidad. Uno por uno fueron registrados por clanes y por familias patriarcales. De este modo quedaron anotados los nombres de todos los varones mayores de 20 años, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Este censo lo hizo Moisés en el desierto del Sinaí. Los descendientes de Rubén, primogénito de Israel, todos fueron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron registrados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Rubén llegó a 46.500 hombres. Los descendientes de Simeón, todos fueron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron registrados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Simón llegó a 59.300 hombres. Los descendientes de Gad, todos fueron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron registrados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Gad llegó a 45.650 hombres. Los descendientes de Judá, todos fueron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron registrados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Judá llegó a 74.600 hombres. Los descendientes de Isaacar, todos quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron registrados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Isaacar llegó a 54.400 hombres. Los descendientes de Zabulón, todos quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron registrados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Zabulón llegó a 57.400 hombres. Los descendientes de José. Los descendientes de Efraín todos fueron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron registrados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Efraín llegó a 40.500 hombres. Los descendientes de Manasés, todos fueron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron registrados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Manasés llegó a 32.200 hombres. Los descendientes de Benjamín, todos fueron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron registrados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Benjamín llegó a 35.400 hombres. Los descendientes de Dan, todos fueron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron registrados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Dan llegó a 62.700 hombres. Los descendientes de Aser, todos fueron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron registrados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Aser llegó a 41.500 hombres. Los descendientes de Neftalí, todos fueron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron registrados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Neftalí
llegó a 53.400 hombres. Este es el resultado del censo que hicieron Moisés y Aarón con la ayuda de los 12 jefes de Israel, cada uno en representación de su familia patriarcal. Todos los israelitas mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar fueron anotados según su familia patriarcal. El total llegó a 603.550 israelitas censados. Los levitas. Los levitas no fueron censados con los demás porque el Señor le había dicho a Moisés: a la tribu de Leví no la incluirás en el censo de los hijos de Israel, más bien tú mismo los pondrás a cargo del santuario donde están las tablas del pacto, de todos sus utensilios y de todo lo relacionado con él. Los levitas transportarán el santuario y todos sus utensilios. Además, serán los ministros del santuario y acaparán a su alrededor. Cuando haya que trasladar el santuario, los levitas se encargarán de desarmarlo. Cuando haya que instalarlo, serán ellos quienes lo armen. Pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote, será condenado a muerte. Todos los israelitas acamparán bajo su propio estandarte y en su propio campamento, según sus escuadrones. En cambio, los levitas acamparán alrededor del santuario donde están las tablas del pacto, para evitar que Dios descargue su ira sobre la comunidad de Israel. Serán pues los levitas los encargados de colocar el santuario donde están las tablas del pacto. Los israelitas hicieron todo conforme a lo que el Señor había mandado a Moisés. Número capítulo 2. Disposición de las tribus en el campamento. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: los israelitas acamparán alrededor de la tienda de reunión, mirando hacia ella, cada cual bajo el estandarte de su propia familia patriarcal. Al este, por donde sale el sol, acamparán los ejércitos de Judá junto a su estandarte según sus escuadrones. Su jefe es Naasón, hijo de Aminadab. Su ejército está integrado por 74.600 hombres. A un lado de Judá acampará la tribu de Isaacar. Su jefe es Natanael, hijo de Suar. Su ejército está integrado por 54.400 hombres. Al otro lado acampará la tribu de Zabulón. Su jefe es Eliab, hijo de Elón. Su ejército está integrado por 57.400 hombres. Todos los que fueron asignados al campamento de Judá según sus escuadrones suman 186.400 hombres, los cuales marcharán a la cabeza. Al sur acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Rubén, según sus escuadrones. Su jefe es Elisur, hijo de Sedeur. Su ejército está integrado por 46.500 hombres. A un lado de Rubén acampará la tribu de Simeón. Su jefe es Selumiel, hijo de Sarusadai. Su ejército está integrado por 59.300 hombres. Al otro lado acampará la tribu de Gad. Su jefe es Eliasab, hijo de Deuel. Su ejército está integrado por 45.650 hombres. Todos los asignados al campamento de Rubén, según sus escuadrones, suman 151.450 hombres, los cuales marcharán en segundo lugar. Entonces se pondrá en marcha la tienda de reunión junto con el campamento de los levitas, que está situado en medio de los demás campamentos. Partirán en el mismo orden en que hayan acampado, cada uno en su lugar y bajo su estandarte. Al oeste acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Efraín, según sus escuadrones. Su jefe es Elisama, hijo de Amiud. Su ejército está integrado por 40.500 hombres. A un lado de Efraín acampará la tribu de Manasés. Su jefe es Gamaliel, hijo de Pedasur. Su ejército está integrado por 32.200 hombres. Al otro lado acampará la tribu de Benjamín. Su jefe es Abidán, hijo de Gedeonini. Su ejército está integrado por 35.400 hombres. Todos los asignados al campamento de Efraín, según sus escuadrones, suman 108.100 hombres, los cuales marcharán en tercer lugar. Al norte
acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Dan, según sus escuadrones. Su jefe es Ahiezer, hijo de Amisadai. Su ejército está integrado por 62,700 hombres. A un lado de Dan acampará la tribu de Aser. Su jefe es Pagiel, hijo de Ocrán. Su escuadrón está integrado por 41,500 hombres. Al otro lado acampará la tribu de Neftalí. Su jefe es Ahira, hijo de Nan. Su escuadrón está integrado por 53,400 hombres. Todos los asignados al campamento de Dan, según sus escuadrones, suman 157,600 hombres, los cuales marcharán en último lugar según sus estandartes. Estos son los israelitas asignados de entre las familias patriarcales. El total de los asignados por escuadrones suma 603,550 hombres, pero los levitas no están incluidos con los demás israelitas conforme a lo que el Señor había mandado a Moisés. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor mandó a Moisés, acampaban bajo sus propios estandartes y se ponían en marcha según sus clanes y familias patriarcales. Números capítulo 3. La tribu de Leví. Esta es la lista de los descendientes de Aarón y Moisés cuando el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí. Los sacerdotes. Los nombres de los hijos de Aarón son los siguientes: Nabat, el primogénito, Abiud, Eleazar e Itamar. Ellos fueron los aaronitas ungidos ordenados al sacerdocio. Nabat y Abiud murieron en presencia del Señor cuando, en el desierto de Sinaí, le ofrecieron sacrificio con un fuego ilícito que no tenían por qué ofrecer. Como Nabat y Abiud no tuvieron hijos, solo Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio en vida de su padre Aarón. Ministerio de los levitas. El Señor dijo a Moisés: trae a la tribu de Leví y preséntala al sacerdote Aarón. Los levitas le ayudaron en el ministerio. Desempeñarán sus funciones en lugar de Aarón y de toda la comunidad, encargándose del servicio del santuario en la tienda de reunión. Cuidarán allí de todos los utensilios de la tienda de reunión y desempeñarán sus funciones en lugar de los israelitas, encargándose del servicio del santuario. Pondrás a los levitas a las órdenes de Aarón y de sus hijos. Entre los israelitas serán ellos los que estén totalmente dedicados a él. Aarón y a sus hijos les asignarás el ministerio sacerdotal, pero cualquier extraño que se acerque al santuario será condenado a muerte. Elección de los levitas. El Señor dijo a Moisés: yo mismo he escogido a los levitas de entre los israelitas, como sustituto de todo primogénito. Los levitas son míos porque míos son todos los primogénitos. Cuando exterminé a todos los primogénitos de Egipto, consagré para mí a todo primogénito de Israel, tanto de hombres como de animales. Por lo tanto, son míos y yo soy el Señor. Censo de la tribu de Leví. El Señor dijo a Moisés en el desierto de Sinaí: haz un censo de los levitas por clanes y por familias patriarcales, tomando en cuenta a todo varón mayor de un mes. Moisés llevó a cabo el censo tal como el Señor se lo había ordenado. Hijos de Leví: Gerson, Coat y Merari. Clanes gersonistas: Libni y Simi. Clanes coatitas: Amirán, Isán, Hebrón y Uziel. Clanes meraristas: Magli y Musi. Estos son los clanes levitas según sus familias patriarcales. Los clanes gersonitas. De Gerson procedían los clanes de Libni y de Simi. Estos eran los clanes gersonistas. El total de los varones censados mayores de un mes llegó a 7,500. Los clanes gersonitas acampaban al oeste detrás del santuario. El jefe de la familia patriarcal de los gersonitas era Eliasab, hijo de Lael. En lo que atañe a la tienda de reunión, los gersonitas tenían a su cargo la tienda que cubría el santuario, su toldo, la cortina que estaba a la entrada, el cortinaje del atrio y la cortina de la entrada del atrio que rodea el santuario y el altar, como también las cuerdas y todo lo necesario para su servicio.
Los clanes coatitas. De Coat procedían los clanes de Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Estos eran los clanes coatitas que tenían a su cargo el santuario. El total de los varones mayores de un mes llegó a 8,600. Los clanes coatitas acampaban al sur del santuario. El jefe de la familia patriarcal de los coatitas era Elisafán, hijo de Uziel. Tenían a su cargo el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios del santuario con los que ministraban y la cortina de la entrada, como también todo lo necesario para su servicio. El jefe principal de los levitas era Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote a quien se designó como jefe de los que tenían a su cargo el santuario. Los clanes meraritas. De Merari procedían los clanes de Maclí y Busí. Estos eran los clanes meraritas. El total de los varones censados mayores del mes llegó a 6,200. El jefe de la familia patriarcal de los meraritas era Suriel, hijo de Abijail. Los clanes meraritas acampaban al norte del santuario. Tenían a su cargo los tablones, es decir, los travesaños, postes y bases del armazón del santuario, junto con todos sus utensilios y todo lo necesario para su servicio. También cuidaban de los postes que estaban alrededor del atrio, junto con sus bases, estacas y cuerdas. La tribu de Leví. Moisés, Aarón y sus hijos acampaban delante del santuario, es decir, al este de la tienda de reunión, por donde sale el sol, ya que tenían a su cargo el cuidado del santuario en representación de los israelitas. Pero si algún extraño se acercaba al santuario, era condenado a muerte. Moisés y Aarón censaron a los levitas tal como el Señor mismo se los había ordenado. El total de los levitas mayores de un mes censados por clanes llegó a 22,000. Los levitas y los primogénitos. El Señor dijo a Moisés: haz un censo de todos los primogénitos israelitas mayores de un mes y registra sus nombres. Apártame a los levitas en sustitución de todos los primogénitos israelitas, así como el ganado de los levitas en sustitución de todas las primeras crías del ganado de los levitas. Yo soy el Señor. Moisés hizo el censo de todos los primogénitos israelitas conforme a lo que el Señor había mandado. El total de los primogénitos mayores de un mes anotados por nombre llegó a 22,273. El Señor dijo a Moisés: apártame a los levitas en sustitución de todos los primogénitos de los israelitas, así como el ganado de los levitas en sustitución del ganado de los israelitas. Los levitas son míos, yo soy el Señor. Para rescatar a los 273 primogénitos israelitas que exceden el número de levitas, recaudarás 5 ciclos de plata por cabeza, según la medida oficial del santuario, que pesa 20 gerás. Esa suma se la entregarás a Aarón y a sus hijos, como rescate por los israelitas que excedan a su número. Moisés recaudó el dinero del rescate de los israelitas que excedía del número de los rescatados por los levitas. En total, recaudó 1,365 ciclos de plata, según la medida oficial del santuario. Luego entregó ese dinero a Aarón y a sus hijos, tal como el Señor mismo se lo había ordenado. Que la palabra de la Biblia ilumine nuestras vidas, para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.